Gloria sea el nombre del Señor. Dios les bendiga a todos, hermanos y amigos. Es un privilegio poderles saludar a todos en el nombre del Señor, esperando que se encuentren disfrutando de las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana. Así que estamos en un clima, ahorita estamos en un clima bastante fresco, ya que estamos teniendo unas lluvias acá en nuestro sector. Así que Dios les bendiga a todos de una manera muy especial. Vamos a dar inicio en este momento. Dios bendiga ya a todos los hermanos que ya se están empezando a conectar a la transmisión. Dios les bendiga de una manera muy especial. Aquí quiero informar esto para los hermanos que nos escuchan allá en los Estados Unidos también. Aquí ya empezó lo que es el invierno y ahorita pues amanecimos con lluvias acá en nuestro país, El Salvador, y según pues la información va a durar hasta el día lunes, así que vamos a estar en un clima bastante fresco, pero eso no nos va a apagar el fuego del Espíritu Santo, sino al contrario, nos va a vivificar, nos va a encender cada día más su presencia. Gloria sea el nombre del Señor. Bien, así que vamos a dar inicio en este momento. Estamos estudiando el tema el carácter en el reino de Dios. Y estamos viendo las cualidades del carácter cristiano. Esas cualidades muy importantes que deben de estar patentes en la vida de todo buen cristiano. La última cualidad o virtud del carácter cristiano fue la que vimos día anterior, ¿verdad? Que fue bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y hoy vamos a ver, con la ayuda del Señor, bienaventurados los de limpio corazón. Bienaventurados los de limpio corazón. Muy bien, para ello vamos a dar lectura a la palabra del Señor y lo vamos a hacer allá en Mateo capítulo 8. ¿Por qué nos saltamos al versículo 8? Porque el versículo 7 lo vamos a estudiar en otras cualidades que vamos a ver posteriormente. Hoy vamos a ver el versículo 8. Mateo capítulo 5 y versículo 8 dice la palabra del Señor y la damos lectura en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra del Señor: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a orar en esta hora, pidiendo al Espíritu Santo que nos ministre, nos ilumine y nos guíe. Padre eterno, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este momento tan especial que tú nos concedes. Gracias, Señor, por este hermoso privilegio. Te pedimos, Señor, que venga ministrando la vida de tu pueblo. Bendice, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos que en esta hora van a escuchar tu santa y poderosa palabra. Y de aquel amigo, Señor, que también va a escuchar tu palabra, sea edificado, sea, Señor, redarguido por el poder de tu palabra y en el poder de tu Santo Espíritu. Oh, Señor, en esta hora venga ministrando con poder y gloria. Sea usted, Espíritu Santo, que venga obrando de una manera muy especial. Oh, Señor, a tu nombre toda la gloria. Oh, glorifícate con poder y gloria. Mira las necesidades que hay en medio nuestro. Señor, ministra conforme a la necesidad, habla conforme a la necesidad de cada corazón, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Padre, a ti te damos gloria y honra. Tú eres el único digno de toda gloria y de toda honra. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Muy bien, hermanos. Vamos a entrar en esta cualidad del carácter cristiano. Dios bendiga a todos ya los hermanos, a mis hermanos
de acá de Nueva Concepción y los hermanos de allá también parte de Sonsonate. Dios les bendiga de una manera muy especial. Gloria sea el nombre del Señor. Muy bien, vamos a ver esta cualidad del carácter cristiano y es lo de limpio corazón. Hallamos aquí la quinta cualidad del carácter cristiano. Vamos a empezar definiendo este punto muy importante con respecto a la palabra, porque dice, bienaventurados los de limpio corazón. Y esa palabra limpio tiene un significado muy profundo, pues significa puro. La palabra limpio significa puro. En el Antiguo Testamento, lo puro hacía que Dios se acercara al pueblo, y lo impuro era todo lo contrario. Era lo que alejaba a Dios del culto de su pueblo. Entonces, en el Antiguo Testamento, lo puro, ya sea en la vida de los sacerdotes y en la vida del pueblo, si había pureza en la vida de los sacerdotes que ministraban delante del Señor, y había pureza en el pueblo, eso producía que Dios se acercara al pueblo, que Dios se acercara a su vida. Pero la impureza era todo lo contrario. Producía que Dios se alejara del pueblo, producía que Dios no se manifestara en la vida del pueblo. Entonces vemos acá, la pureza produce que Dios se acerque a nosotros. Oiga esto, muy importante. La pureza en nuestra vida produce que Dios se acerque a cada uno de nosotros. Pero lo contrario, la pureza es todo lo contrario, produce que Dios se aleje de nosotros. Por esto es muy importante considerar a la luz de la palabra del Señor este tema tan importante para nosotros, que la pureza hace que Dios se acerque a nosotros, pero la impureza, el pecado, produce que Dios se aleje de nosotros. La palabra del Señor dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, la morada donde el Espíritu Santo va a habitar tiene que estar limpia, tiene que estar purificada. Bendito sea el nombre del Señor. También dice la palabra, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados, dice la palabra del Señor. Muy bien, entonces, como dice el libro de los Salmos, también el salmista David, en su capítulo 24 y versículo 3 en adelante, el salmista hace una interrogante y dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Él responde y dice, el limpio de manos y puro de corazón. Mire qué interesante es esto. ¿Quién va a estar y habitar en el monte de Dios? ¿Quiénes son los que van a habitar en el lugar santo y en el monte de Dios, donde Dios habita? Quienes van a habitar allí son los de limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él habitará en su lugar santo. Bendito sea el nombre del Señor. Mire qué precioso es esta palabra para cada uno de nosotros. La enseñanza de nuestro Señor Jesucristo tenía por blanco y propósito llegar a los corazones de los hombres. Ese fue y es y sigue siendo el propósito del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Es llegar a los corazones de los hombres, porque el corazón es el centro de nuestra mente o de nuestros pensamientos. El corazón es el centro de nuestra voluntad. El corazón es el centro de nuestras emociones. Por lo tanto, el punto céntrico del mensaje del Señor para los hombres hoy en día es llegar o ministrar el corazón de los hombres a través de la palabra del Señor. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. El Señor ministró con su mensaje
la fuente de toda maldad, para limpiar el manantial de donde proceden todos los pensamientos y las palabras y las acciones pecaminosas. A través del mensaje de Cristo, Él ministró y sigue ministrando la fuente de toda maldad del hombre, que es su corazón, para limpiar ese manantial donde proceden todos sus pensamientos, donde proceden todas sus palabras y todas sus acciones pecaminosas. Es allí, es esa área que el Señor está interesado en ministrar los corazones, porque de allí viene lo que es la necesidad del ser humano, su corazón. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y por qué el Señor mandó juicio sobre la generación antediluviana en la época y la generación de Noé? Porque su corazón, dice el capítulo 6 de Génesis, era de continuamente al mal. Gloria sea el nombre de Cristo. Por lo tanto, el Señor le dolió en su corazón haber hecho hombre en la tierra, porque su corazón y los designios de su mente era continuamente al pecado y a la maldad. Por ese motivo, el Señor mandó juicio para esa generación, por cuanto su corazón era malo delante de Dios. El apóstol Santiago, en su capítulo 4 y versículo 1, dice la palabra del Señor, en la traducción Dios habla hoy, dice de la siguiente manera: ¿de dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Pues de los malos deseos que siempre están luchando en su interior. Oiga, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen las peleas entre los hombres? Vienen de su interior, dice el apóstol Santiago. Por eso es un punto muy importante el corazón del ser humano. El Señor insistió una y otra vez que mientras el corazón del hombre no fuera limpio, su vida, sus acciones y su proceder tampoco podrían serlo nunca. La vida del ser humano nunca jamás va a estar de acorde a la voluntad del Señor si primero no viene delante de la presencia del Señor, rindiendo su corazón delante de Él, para que el Señor haga una obra de regeneración dentro de su ser interior, para que su exterior, su vida misma pueda cambiar y estar acorde a la voluntad del Señor. Es necesario un cambio del corazón. Si no hay un cambio en el corazón, si no hay una transformación en el corazón, si no hay una regeneración dentro de esa vida, dentro de ese corazón, jamás va a existir una vida conforme a la voluntad del Señor, porque se va a estar incumpliendo un propósito tan importante y tan fundamental, que es el cambio de corazón. El Señor quiere sanar y limpiar el corazón del ser humano primeramente, porque es la fuente principal de su pecado y su rebelión contra Dios. El Señor quiere sanar el corazón del ser humano. ¿Por qué? Porque es la fuente principal de su pecado y su rebelión contra Dios. Es su corazón. El Sermón del Monte comienza con la bienaventuranza. Fue la primera bienaventuranza que vimos. Bienaventurados los pobres en espíritu. Porque Cristo estaba tratando con los espíritus de los hombres. Por eso el Señor empieza diciendo y empieza enseñando en el Sermón del Monte, y empieza el Señor su mensaje: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Sabe por qué empezó el Señor con ese mensaje? Porque el Señor está interesado con los espíritus de los hombres, con su naturaleza interna y espiritual del ser humano. Ahora nuevamente el Señor nos enseña y nos dice en esta hora: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Por eso es muy importante estudiar este tema. Por eso estamos estudiando a la luz de la palabra estos principios tan importantes en la palabra del Señor. Es que si no hay una limpieza en nuestro corazón, dice la palabra, no podemos ver a Dios. No podemos ver a Dios sino antes limpiar nuestro corazón. El mensaje de Cristo a todos los hombres sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo hoy en día.
Aunque muchos predicadores no prediquen estos puntos muy importantes en la vida de los feligreses, en la vida de los seres humanos, pero nosotros vamos a seguir predicando y enseñando lo que dijo Cristo. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Es decir, la naturaleza interna del hombre debe de ser regenerada por el Espíritu Santo. Pues de lo contrario no puede entrar ni siquiera ver el reino de Dios que Cristo vino a establecer para su iglesia. Es necesario nacer de nuevo si queremos entrar y poder ver y experimentar las bendiciones del reino de Dios que Dios ha establecido para su pueblo, para su iglesia. Dijo Cristo, es necesario en primer lugar, como punto de partida, nacer de nuevo. Si usted no ha nacido de nuevo, no puede ver ni siquiera entrar en el reino de los cielos. Es necesario nacer de nuevo, dijo Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y las promesas y las bendiciones del pacto de gracia pertenecen a quienes son limpios de corazón. A quienes son limpios de corazón. A ellos pertenece las bendiciones del pacto de Dios para su iglesia. A los que son limpios de corazón, a ellos les pertenece la bendición y el pacto eterno que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Gloria sea el nombre del Señor. A continuación vamos a ver, con la ayuda del Señor, algunos ejemplos bíblicos de personas de limpio corazón. Esto le va a edificar muchísimo. Vamos a ver en esta hora los ejemplos bíblicos de personas que fueron limpios de corazón. Número 1, vamos a poner, hay muchos ejemplos, vamos a poner unos pocos. El primero, Ruth. Yo sé que cuando escuchó ahorita el nombre de Ruth, inmediatamente su mente, los que han leído las Escrituras, se van a identificar con la historia de Ruth. Ruth fue una mujer virtuosa. Ruth fue una mujer virtuosa. Ella era moabita. No pertenecía al pueblo de Israel, pero tuvo dos características que la promovieron a cosas grandes. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso estamos viendo las cualidades del carácter cristiano, que esas deben de estar en todo buen cristiano. Y estas cualidades estaban en la vida de Ruth. Gloria sea el nombre del Señor. Tuvo dos características o dos cualidades que la llevaron a cosas grandes, a experimentar cosas grandes de Dios para su vida. No sé cuántos de nosotros queremos experimentar cosas grandes en nuestra vida. Para ello es necesario identificarnos con los principios de la palabra del Señor que deben de estar en nuestro corazón, como los tuvo en la vida de Ruth. Su fidelidad a Dios fue una de las cualidades de Ruth. La fidelidad al Dios de Israel. Ella era moabita, no era israelita. Era una gentil. Pero esta mujer, una de sus buenas cualidades de que ella mantuvo su fidelidad al Dios de Israel, a Jehová Dios de los ejércitos. Bendito sea el nombre del Señor. Y no solamente al Dios de Israel, sino que también mantuvo fidelidad a su suegra Noemí. Gloria sea el nombre del Señor. Dios bendiga a todas las hermanas que se llaman Noemí. Bendiciones para su vida. Y todas las hermanas que se llaman Ruth, Dios les bendiga. ¿Por qué? Porque fueron mujeres temerosas de Dios. La fidelidad de Ruth y hacia el Dios de Israel y la fidelidad hacia su suegra Noemí fueron dos cualidades grandes que la llevaron a Ruth a experimentar la bendición de Dios sobre su vida. Ruth estuvo al servicio de su suegra Noemí por mucho tiempo, ya que su esposo había fallecido, ella había quedado viuda. Entonces, Ruth alimentaba a Noemí. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, en todo tiempo, Ruth estuvo con Noemí. Y Boaz la llamó mujer ejemplar. Boaz. Mire qué hermosas cualidades tenía esta mujer. Boaz
fue un notable, rico personaje de Belén. Y este hombre le dijo unas tremendas palabras a Ruth. Pero me impresiona tanto en Ruth capítulo 1 y versículo 16, un versículo muy conocido. Ruth respondió a su suegra Noemí: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Mire la fidelidad de Ruth hacia su suegra y hacia Dios, de tal forma de que este notable rico llamado Boaz le dijo las siguientes palabras a Ruth en su capítulo 2 y versículo 11. Gloria sea el nombre del Señor. Le dijo, y respondió Boaz y le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, que dejando a tu padre y a tu madre en la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra, le dijo, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Mire las impresionantes palabras que le dijo Boaz a Ruth. La fidelidad hacia Dios y hacia nuestro prójimo trae recompensas de parte de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces vemos aquí una mujer, gloria sea el nombre del Señor. Vemos aquí una mujer con muchas cualidades hermosas, en las cuales vos, este rey, este personaje, le llamó en su capítulo 2 y versículo 11, de que Dios iba a recompensar ese esfuerzo sobre su vida. Entonces vemos aquí, y ¿qué aprendemos cada uno de nosotros? Que la fidelidad hacia Dios y hacia nuestro prójimo trae recompensas de parte de Dios para cada uno de nosotros. Seamos hermanos y hermanas en esta hora, seamos fieles a Dios. Seamos fieles a Dios en todas las áreas de nuestra vida, y Dios va a recompensar todas esas áreas en nuestra vida. Dios va a recompensar ese esfuerzo. Dios va a recompensar nuestra fidelidad. Mantengamos la fidelidad hacia Dios. Mantengamos la fidelidad hacia nuestro prójimo, y Dios abrirá puertas para nuestra vida. Hay que bendecir al Señor. Hay que honrar al Señor con nuestro testimonio, con nuestro corazón, con nuestras acciones hacia Dios y hacia nuestro prójimo, y Dios va a recompensar esa fidelidad hacia cada uno de nosotros. Gloria al nombre del Señor, como lo hizo con Ruth. Gloria sea el nombre del Señor. Encontramos otro personaje de limpio corazón, lo fue Natanael. En el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 47, Jesús dijo: Vino y vio a Natanael que se le acercaba, y dijo a él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Oiga las palabras del Señor hacia Natanael. El Señor dijo y dio testimonio de Natanael: un verdadero israelita, en quien no hay engaño. En pocas palabras, Natanael era un varón justo, era un varón piadoso, era un varón temeroso de Dios, para que Cristo diera testimonio de él, para que el Señor diera en público el testimonio de Natanael. Dijo el Señor: es un verdadero israelita, en quien no hay engaño.
era un varón justo. Natanael era un varón justo delante de Dios. Era un varón temeroso delante de Dios. Era un varón piadoso delante de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Mire qué hermosas cualidades en la vida de un verdadero creyente. El temor de Dios, la justicia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. La santificación en nuestra vida son puntos muy importantes para la vida de todo buen creyente. Ser piadoso delante de Dios, santificando nuestra vida delante del Señor, teniendo un corazón temeroso delante del Señor. Aunque puede venir la oferta del pecado, puede venir la oferta del maligno, la oferta de Satanás, pero mi fidelidad hacia Dios, pero mi corazón temeroso hacia Dios va a impedir que yo caiga en las trampas del enemigo. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Cuántas personas caen en pecado cada día? ¿Cuántas personas caen del evangelio? Porque su corazón está todavía albergando cosas en las cuales no guardan o no están inclinadas para la fidelidad delante del Señor. Todo lo contrario, no es un corazón temeroso. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Qué impresionantes palabras de Cristo. He aquí un verdadero israelita en la cual no hay engaño. El tercer personaje y último en la cual encontramos que fueron personas con limpio corazón y que la palabra del Señor registra fue Timoteo. Ya vimos Ruth, ya vimos Natanael y hoy vemos a Timoteo. En Filipenses capítulo 2 y versículo 19 encontramos el testimonio del apóstol Pablo hacia su discípulo Timoteo. Dice la palabra, fueron palabras del apóstol Pablo, inspiradas por el Espíritu Santo. Dijo el apóstol Pablo a la iglesia de los filipenses: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Oiga lo que estaba haciendo Pablo. Estaba diciendo que iba a mandar muy pronto a Timoteo hacia ellos. Y oiga lo que dijo Pablo: para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pablo quería saber el estado de la iglesia. El apóstol Pablo quería saber cuál era el proceder, cómo estaban trabajando la iglesia de los filipenses. Iba a mandar a su discípulo Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Observe lo que dice el versículo 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Oiga las palabras de Pablo. Porque a ninguno tengo del mismo ánimo. Y que tan sinceramente se interese por vosotros. Pablo estaba testificando de que no había ninguno a su alrededor de que se interesara por conocer el estado de la iglesia, sino que dice el apóstol, a quien sinceramente se interese por ustedes. Versículo 21. Porque todos buscan lo suyo propio. Oiga, todos buscaban lo suyo propio. No así Timoteo. No lo que es de Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo. Verso 22. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a veros. Mire la confianza que el apóstol Pablo tenía hacia Timoteo. Era tanta la confianza que el apóstol Pablo tenía hacia Timoteo, que le confió los asuntos de la iglesia de los filipenses. El apóstol Pablo, al enviar a Timoteo, era como que si el mismo Pablo se hiciera presente. Bendito sea el nombre del Señor. Porque el apóstol Pablo dijo en el versículo 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, a que tan sinceramente se interese por todo. Timoteo tenía un gran deseo de servir al Señor.
y de estar cerca con la iglesia de los filipenses, que el apóstol Pablo dijo, ninguno de los que están a mi alrededor tienen el mismo ánimo, solo Timoteo, y él está interesado, dijo él, en conocer a ustedes también, porque todos buscan lo suyo propio, dijo Pablo, todos buscaban lo suyo propio, nadie se interesaba en querer servir y honrar al Señor como verdaderamente el Señor nos ha llamado a hacer, a honrar su nombre, a servir en su obra, a glorificar su nombre, a exaltarle. Nadie quería hacerlo, pero había un discípulo que su corazón había sido cambiado, un discípulo llamado Timoteo, que su corazón estaba acorde conforme a la voluntad del Señor, estaba acorde conforme al llamado que había recibido de parte del Señor. Y este joven Timoteo estaba muy interesado en querer servir y su corazón estaba preparado para ello. Había sido limpiado por el Espíritu Santo, de tal forma que el apóstol Pablo al enviar a Timoteo era como que si él mismo se hiciera presente. Dijo Pablo, porque todos buscan lo suyo propio, pero no Timoteo, no lo que es de Cristo Jesús, se interesan mucho, dijo Pablo, pero ya conocéis los méritos de él, que como a hijo, a padre, ha servido conmigo en el evangelio. Timoteo estaba de cerca con el apóstol Pablo. Era tanta la confianza que el apóstol Pablo tenía de Timoteo, que él dio testimonio de Timoteo de su corazón. Hemos visto en estos momentos a 3 personajes bíblicos de un corazón limpio, y que los registra la palabra del Señor, y que fueron personas bendecidas por el Señor, que su presencia estaba sobre ellos, la cobertura de Dios estaba sobre ellos, la bendición de Dios estaba sobre ellos, porque su corazón era conforme a la voluntad del Señor. Habían sido limpiados por dentro, habían sido purificados por dentro, eran de corazón limpio delante del Señor. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Veamos en segundo lugar los principios que debemos de considerar para tener un corazón limpio o un corazón puro. Gloria a Dios. Veamos a la luz de la palabra del Señor los principios que debemos de considerar para tener un corazón limpio o puro. Número 1. Evite o controle con ayuda del Espíritu Santo los malos deseos. Gloria sea el nombre del Señor. Si usted está interesado en tener un corazón limpio, en tener un corazón puro delante del Señor, viene el consejo para cada uno de nosotros. Es el número 1. Evite o controle con la ayuda del Espíritu Santo. Es que si no está el Espíritu Santo en nuestra vida, no podemos hacer nada. Necesitamos la intervención divina del Espíritu Santo en la vida del creyente para que sea un creyente genuino delante de Dios. Evite o controle con la ayuda del Espíritu Santo los malos deseos. Oiga bien esto, los malos deseos. Pregunto en esta hora, ¿en alguna ocasión hemos sentido algún impulso de malos deseos? ¿Qué dice usted de eso? ¿Qué dice la palabra al respecto? La palabra del Señor nos habla respecto a los malos deseos. ¿De dónde vienen esos malos deseos? Dice Gálatas, capítulo 5. Versículo 16 en adelante. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿De dónde vienen los malos deseos? Viene de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, los deseos de la carne y los deseos del Espíritu. Estos están en continuamente lucha. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, ya usted las conoce: adulterio,
fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿De dónde vienen los malos deseos? Viene de la carne que no es controlada por el Espíritu Santo. Por eso les decía al inicio, en este momento, vamos a ver, a considerar lo que debemos de considerar para tener un corazón limpio, y es evite o controle con la ayuda del Espíritu Santo los malos deseos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que de allí vienen lo que es la lucha contra la carne y el espíritu. Gloria sea el nombre del Señor. Y estos están en continuamente lucha para que no hagamos lo que a Dios nos ha mandado a hacer. El apóstol Juan, en su primera carta, en la epístola primera de Juan, capítulo 2 y versículo 16, dice la palabra: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Todo lo que hay en el mundo. ¿Qué es lo que hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Todo eso no proviene del Padre, sino del mundo. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Qué son los malos deseos? Los malos deseos son los impulsos emocionales que vienen del interior del hombre, producida por la naturaleza caída, y que estos quebrantan o desobedecen los principios establecidos por Dios. ¿Qué son los malos deseos? Son impulsos emocionales que vienen de nuestro ser interior, es decir, nuestro corazón, producida por la naturaleza caída. Y estos impulsos emocionales contrarios a la voluntad de Dios quebrantan o desobedecen los principios establecidos por el Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso dijo el profeta Jeremías en su capítulo 17 y versículo 9: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Oiga lo que dijo: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de su obra. Es engañoso el corazón y más que todas las cosas, y perverso, dice la palabra del Señor. Los malos deseos traicionan, llevan a la derrota espiritual y distorsionan el propósito de Dios para nuestra vida. Esos malos deseos que hay, que muchas veces se están combatiendo en nuestro ser interior, en nuestro corazón, en nuestra mente, porque el campo de batalla de los malos deseos, de los impulsos emocionales no controlados ni guiados por el Espíritu Santo, son la batalla de allí, el centro de batalla es la mente, es el corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Y esos malos deseos traicionan, oiga esto por favor, esos malos deseos traicionan, llevan a la derrota espiritual a muchos hombres de Dios, mujeres de Dios, los han llevado al pecado. Estos impulsos emocionales no controlados por el Espíritu Santo los han llevado a muchos siervos de Dios al pecado, al caer a la derrota espiritual. Y esto distorsionan el propósito de Dios para la vida de todo buen creyente. Bendito sea el nombre del Señor. Santiago dice en su capítulo 1 y versículo 13 en adelante: cuando ustedes sean tentados, dice la traducción lenguaje actual, cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado, ni tienta a nadie a hacer lo malo. Al contrario, dice el apóstol Santiago, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos
los que nos arrastran y dominan. ¿Qué es lo que arrastran y dominan al hombre al pecado? Son los propios malos deseos, los que vienen dentro del corazón, los que traicionan la vida del ser humano, los que traicionan a nuestro ser interior y nos impulsan al pecado. Son nuestros propios deseos. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Qué deseos hay en nuestro corazón? ¿Cuáles son los deseos? ¿Cuáles son nuestros impulsos de nuestro corazón hoy, actualmente en nuestra vida? ¿Nos están dirigiendo a Dios nuestros deseos o nos están apartando de Dios? ¿A dónde nos están impulsando nuestros propios deseos, nuestros impulsos emocionales? ¿Hacia dónde nos dirigen? ¿Nos dirigen a acercarnos a Dios? ¿Nos dirigen a la oración? ¿Nos dirigen a la adoración? ¿Nos dirigen a la palabra? ¿Nos dirigen a obedecer la palabra? ¿Nos dirigen a dar buen testimonio? ¿O nos están dirigiendo todo lo contrario? Bendito sea el nombre del Señor. Cuando dice la palabra, cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, eso indica que es una área vulnerable y que es atacada por Satanás. Esos impulsos emocionales, esas cosas, esas batallas que hay en la mente y en el corazón del ser humano. Bendito sea el nombre del Señor. Es allí donde ataca Satanás, y Satanás las usa para llevar cautivo al ser humano al pecado y a la desobediencia. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, tengamos muchísimo cuidado. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Cuáles son nuestros impulsos? Si esos impulsos emocionales que hay en el corazón del ser humano, si nos están dirigiendo a Dios o nos están dirigiendo hacia el pecado. A muchos, esos impulsos, esos pensamientos que vienen a su mente, a su corazón, esos pensamientos que muchos de ellos no son agradables delante de Dios, es la naturaleza caída, es el pecado, es la carne que lo está impulsando al pecado. Gloria sea el nombre del Señor. Tengamos muchísimo cuidado. Por eso les decía que debemos de tener la ayuda del Espíritu Santo para poder contrarrestar esos impulsos que muchas veces vienen a nuestra vida y nos quieren robar la bendición. A muchos esos impulsos emocionales, esos malos pensamientos, esos sueños, esas cosas que vienen a su mente, que está allí, nadie las ve, nadie las puede conocer porque están allí en su mente y en su corazón. Dios las sabe, dice el profeta Jeremías. Esas cosas que están allí, que están batallando en su mente, en su corazón, deben de ser llevadas ante la presencia del Señor, para que sea su presencia, que sea el Espíritu Santo que ayude, intervenga a hacer la obra dentro de su ser interior. Bendito sea el nombre de Cristo, para que pueda vivir una vida cristiana victoriosa delante del Señor. Gloria sea el nombre de Cristo. De lo contrario, si usted se deja dominar por esos impulsos emocionales que lo dirigen al pecado, que lo dirigen a separarse de Dios, tarde o temprano terminará en derrota, terminará en la quiebra espiritual, porque eso no lo está dirigiendo el Espíritu Santo, sino le está dirigiendo la carne, la naturaleza caída. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Veremos algunos ejemplos de hombres de la Biblia que fueron tentados y seducidos por sus malos deseos, es decir, por sus impulsos emocionales. Veremos en este momento, a través de la palabra, algunos hombres que fueron tentados y seducidos por sus malos deseos, por sus impulsos emocionales. Le menciono el primero, y yo sé que al escuchar este nombre usted va a conocer de qué estamos hablando. El primero es Sansón. En Jueces capítulo 13 al capítulo 16 nos habla al respecto. Sansón fue escogido y amado por Dios desde el vientre de su madre. Allá en Jueces capítulo 13. Y allí nos muestra, en Jueces capítulo 13 nos muestra que Dios tenía un plan muy especial para Sansón con relación a su pueblo. Dios tenía un plan especial para Sansón, como Dios lo tiene para muchos de los que me escuchan en esta hora. Había sido Sansón escogido para librar a Israel de los filisteos. Uno de los propósitos por la cual había sido llamado Sansón era para Dios glorificarse en la vida de Sansón a través de la fuerza que Dios le daba para librar al pueblo de Israel de las manos de los filisteos.
En vez de concentrarse, Sansón, en vez de concentrarse en su misión, en su propósito, en su llamado, en vez de Sansón concentrarse y tomar en serio, con mucha madurez y responsabilidad, la misión por la cual Dios lo había llamado, él todo lo contrario, se concentró en satisfacer sus emociones y pasiones. Oiga esto. En vez de concentrarse en el llamado de Dios para su vida, él quiso y le dio rienda suelta a satisfacer sus emociones y sus pasiones que estaban batallando dentro de su ser interior. Muchos hoy en día han perdido la visión y han perdido el propósito por la cual Dios los ha llamado. Y están vagando en su mente y no están cumpliendo con el propósito que Dios los ha llamado dentro de su corazón. Le está pasando lo mismo como Sansón. Sansón frecuentaba los pueblos filisteos. Mire el error que cometió Sansón. Él frecuentemente visitaba a los pueblos filisteos y tenía alianza con sus mujeres. Mire hasta dónde inclinó su corazón Sansón, hacia los pueblos filisteos, e hizo alianza con sus mujeres filisteas. No estuvo a la altura de su llamado. Sansón no estuvo a la altura de su llamado. Se mezcló con pueblo pagano. Se mezcló con pueblo altamente idólatra. Sansón no estuvo a la altura de su llamado. Quebrantó el propósito de Dios sobre su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Muchos se están relacionando con el pecado del mundo. Muchos se están relacionando a la cultura del mundo. Muchos se están relacionando al sistema de este mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, allí vemos el primer quebrantamiento de la ley de Dios, mezclarse con el pueblo pagano que Dios le había dicho que no se mezclaran. Y número 2, relacionarse con las mujeres filisteas. No estuvo a la altura de su llamado. Los filisteos eran considerados incircuncisos y paganos. Dios había prohibido todo tipo de alianzas con pueblos paganos, pero Sansón desobedeció el mandato de Dios. Oiga esto, Sansón desobedeció el mandato de Dios. Déjeme decirle que al mezclarnos con el pecado, bendito sea el nombre del Señor, el sistema de este mundo el sistema de este mundo está en contra del propósito de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, porque dice la palabra del Señor de que no tiene relación la luz con las tinieblas. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Sansón era una persona muy fuerte y por mucho tiempo agradó a Dios, como muchos hoy en día empezaron bien en el evangelio, agradaron a Dios en muchas áreas, sirvieron a Dios, cantaban alabanzas, predicaban la palabra, evangelizaban, oraban, ayunaban, vigilaban, pero hoy se han alejado de Dios, dejaron de agradar a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero un día se dejó llevar por sus emociones y sus sentimientos, por las malas relaciones con las personas equivocadas. Sansón un día cometió un gravísimo error. Se dejó llevar por sus emociones y sus sentimientos, por las malas relaciones con las personas equivocadas. Tengamos cuidado con qué tipo de personas nos estamos relacionando. Dice la palabra que se conviertan ellos a ti, no tú te conviertes a ellos. Oiga, ese es el mensaje del Señor. Esa es la alerta del Señor para su pueblo. Que se conviertan ellos a ti y no tú te conviertas a ellos. Muchos, el enemigo los está arrastrando y los está convirtiendo a las tinieblas en vez de convertirlos a la luz. Gloria sea el nombre del Señor. Sansón hizo relaciones equivocadas con las mujeres filisteas. Se enamoró de mujeres filisteas. Gloria sea el nombre de Cristo. Finalmente se enamoró de Dalila, lo cual esta mujer lo llevó a la ceguera y a la muerte.
Oigan que vino a terminar Sansón. Lo llevó a la ceguera y lo llevó a la muerte. Muchos hoy en día, por estar jugando con el pecado, corren el peligro de caer con la ceguera espiritual. Y por último, la muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Proverbios dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Muchos dicen: déjenme vivir mi vida como yo quiero vivirla. Pero nomás no saben lo que dicen, porque el camino, al final de ese camino, es la muerte y es la condenación. Y eso es lo que Dios quiere evitar hoy en día para muchas personas, que caigan en el pecado y llevarlos a la muerte. Gloria sea el nombre del Señor. Dios no quiere la muerte del impío, sino que el impío se vuelva a Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Finalmente, Sansón cometió un gravísimo error. Se enamoró de Dalila y Dalila lo llevó a la ceguera y lo llevó a la muerte. Finalmente, Sansón pierde todo lo que Dios le había dado. En un momento, Sansón perdió todo lo que Dios le había dado. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Qué lamentable, qué lamentable. Tengamos cuidado, aquellos que están jugando con el pecado, aquellos que están jugando a pecados ocultos. Tengamos muchísimo cuidado, porque eso lo puede llevar a la muerte y a la condenación. Dice la palabra: lo que el hombre siembra, eso cosecha. Dios no puede ser burlado, dice la palabra del Señor. Dios no pasará por inocente al culpable. Finalmente, Sansón pierde todo lo que Dios le había dado. Ese regalo, el llamado que Dios le había dado, la gracia que Dios le había dado, la autoridad que Dios le había dado, la unción que Dios le había dado, Sansón la perdió, la entregó en manos de Dalila. En pocas palabras, la entregó en manos de Satanás. Gloria sea el nombre del Señor. No entregue en manos del diablo lo que Dios le ha dado. No entregue en las manos de Satanás lo que Dios le ha dado. Bendito sea el nombre del Señor. Seamos agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Gloria sea el nombre del Señor. La Biblia dice que el alma de Sansón fue reducida a mortal angustia por causa de Dalila. Es que siempre hay consecuencias de pecado. Las consecuencias vienen por el pecado. Gloria sea el nombre del Señor. Aunque muchos estén riendo, muchos anden en fiestas y en libertinaje de este mundo, pero tarde que temprano, como dicen, la factura llegará, porque Dios no puede ser burlado. El pecado que por mucho tiempo Sansón anduvo jugando, tarde que temprano le llegó también el juicio de Dios sobre su vida, las consecuencias del pecado. Gloria sea el nombre del Señor. El vivir en pecado, aun cuando seguía teniendo fuerzas sobrenaturales, Sansón finalmente trajo sus consecuencias. Algo que parecía sencillo de manejar se tornó insoportable. Dijo él, Sansón: no, esto rapidito lo voy a manejar, ya lo he manejado muchas veces. Pero jugar con el pecado trae terribles consecuencias. Gloria sea el nombre del Señor. Sansón, aún teniendo sus fuerzas, estaba jugando con el pecado, con las mujeres filisteas. Puede ser que muchas personas incluso estén predicando, estén cantando alabanza, estén orando, estén ayudando, vigilando lo que sean hacerlo o ganando almas, pero si están en pecado, tarde que temprano vienen las consecuencias de ese pecado. Y pueden ser usados por el Señor. Y la gente dice: wow, qué hermoso cómo Dios lo usa, cómo Dios la usa, esa hermana, ese hermano, pero solo Dios sabe cómo está su corazón. Lo importante aquí es no jugar con el pecado, porque el que juega con fuego, tarde que temprano se quemará. Gloria sea el nombre del Señor. La debilidad de Sansón fue su pasión por una relación equivocada. Por una relación equivocada. Muchos están llevando relaciones equivocadas hoy en día. Dice la palabra del Señor que no nos juntemos en yugo desigual. Tengamos muchísimo cuidado para los jóvenes hoy en día. Tengamos muchísimo cuidado para las personas que están iniciando una relación. Tengan muchísimo cuidado. Si lo están alejando de Dios, rompa con esa relación. Pero si lo están acercando a Dios, entonces qué bueno, Dios da testimonio de esa relación. ¿Sabe qué dijo el apóstol Pablo a Timoteo? Aconsejando a su discípulo Timoteo en relación a esto.
Segunda Timoteo capítulo 2 y versículo 22, Pablo aconsejó a su discípulo Timoteo y le dijo, Timoteo le dijo, huye también de las pasiones juveniles. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, sigue la fe, sigue el amor y sigue la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Eso es lo que Dios aconseja para cada uno de nosotros. Huye de las pasiones juveniles. Muchas personas, aún siendo casadas, siguen teniendo esos impulsos emocionales hacia otra pareja, hacia otra persona, ya sea si es mujer, hacia otro hombre, ya sea si es hombre hacia otra mujer, aunque estén casados, pero esos impulsos emocionales vienen de la carne, vienen de los impulsos no controlados por el Espíritu Santo. Y Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, también huye de las pasiones juveniles, huye de las pasiones juveniles, como lo que hizo José allá en el libro de Génesis, cuando llegó la esposa de Potifar, dice la palabra del Señor, a quererlo seducir. ¿Qué fue lo que hizo José? Inmediatamente salió corriendo porque dentro del corazón de José había temor de Dios, estaba habitando el Espíritu Santo, su cuerpo era morada, templo y morada del Espíritu Santo, y por lo tanto él no quería quebrantar ese principio tan importante y sagrado para su vida. Muchos quebrantan ese principio tan importante de que es la consagración delante de Dios. Pablo le dijo, huye también de las pasiones juveniles. ¿Y qué es lo que hay que seguir? La justicia, la fe, el amor y la paz. Con los de corazón limpio invocan al Señor. ¿Qué semejanza tenemos con Sansón cada uno de nosotros? La pregunta sería, ¿tendremos alguna debilidad que nos está controlando por dentro? ¿Tenemos alguna debilidad que nos está controlando que no sea el Espíritu Santo? El consejo de Dios para hoy, para cada uno de nosotros, es ponga esas debilidades en las manos de Dios. Ponga esas debilidades en las manos de Dios. No sé cuáles son esas debilidades que lo están aglomerando, que le están quebrantando por dentro, que le están haciendo llorar, que lo están haciendo gemir, que lo están haciendo amarrarse por dentro. No sé ¿Qué impulsos emocionales, qué pensamientos están viniendo para su mente hoy en esta hora? Pero el consejo de Dios para cada uno es, ponga esas debilidades en las manos de Dios. Ponga esas debilidades en las manos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Porque si hay alguien que puede quebrantar, que pueda fortalecer, que pueda regenerar y pueda dar un cambio interno en el corazón del ser humano, es nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Padre eterno. Es el poder del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo rompe los yugos, rompe las cadenas, rompe todo aquello, toda influencia de pecado. El Espíritu Santo es la clave para poder salir victoriosos en cualquier lucha. Gloria sea el nombre del Señor. Encontramos otro ejemplo, por ejemplo, David y Betsabé. Ya usted conoce la historia del pecado de David con Betsabé, un pecado de adulterio. Allá está en segundo libro de Samuel, en su capítulo 11 y versículo 1 en adelante. David pecó cometió un pecado de adulterio. Llamó a Betsabé, vio cuando ella se estaba bañando, dice la palabra del Señor, y la trajo, mandó a traerla y cometió ese pecado, por lo cual Betsabé quedó embarazada. Dice la Biblia que ese niño fue muerto a consecuencia de ese pecado. Es que las consecuencias del pecado vienen para la vida de las personas que no desisten de cometer ese pecado. Así que encontramos este gran ejemplo también de David, que cometió ese pecado también. Era el tiempo que los reyes salían a la guerra. Él decidió quedarse en su palacio. Vio a Betsabé. Cuando la vio, inmediatamente, dice la Biblia, de que la mandó a llamar. Fue llevado por sus impulsos emocionales. Se dejó guiar por los impulsos emocionales. Inmediatamente, en ese momento, el pensamiento de David no era Dios, no era la palabra, sino al contrario, era la mujer que estaba viendo en ese momento. Tengamos muchísimo cuidado, dice la palabra, que los ojos son las ventanas del alma. Gloria sea el nombre del Señor. Cuidado, ¿qué es lo que ven nuestros ojos?
Entonces, ¿qué podemos decir de todo esto? Cultive los buenos frutos fundamentales de la palabra. Si queremos hallar gracia delante de Dios y limpiar nuestro corazón, si queremos limpiar nuestro corazón, cultivemos los buenos frutos fundamentales de la palabra. Gálatas 5:22 dice, y en adelante, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. Oiga esto, por favor. Los que son de Cristo, aquellos que se han rendido a Dios, aquellos que han nacido de nuevo, no los que están fingiendo, sino los que han nacido de nuevo. Dice el apóstol Pablo que han crucificado la carne. Aquí no cabe la excusa, es de que la carne es débil. Muchos se escudan tras de esa excusa y dicen, es que la carne es débil y por eso yo caí en pecado. No es eso. Es que le dio rienda suelta al pecado, le dio rienda suelta a la carne. Y el apóstol Pablo dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. También dice Pablo en Romanos 13:14, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Empiece realizando una limpieza en todas las áreas de su vida. Empiece primero haciendo eso, realizando una limpieza en todas las áreas de su vida. Si quiere tener un corazón limpio, si queremos tener un corazón limpio, empecemos realizando una limpieza en todas las áreas de nuestra vida. La limpieza en nuestro interior implica dos cosas. Implica desaparecer todo aquello que está ensuciando nuestro corazón y la armonía de mi comunión con Cristo. La limpieza en nuestro ser interior implica en eso, desaparecer todo aquello que está causando en nuestro interior, que impide tener la comunión con Cristo y que me impulsa al pecado. Número 2, cultivar o hacer crecer en mi vida las buenas cualidades de la palabra de Dios en mi vida. Como dijo Pablo, mas el fruto del Espíritu es amor. Cultivemos el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y dice también, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Esa es la clave. Si queremos tener limpieza espiritual en nuestro ser interior, limpiémonos de todas estas cosas que nos están llevando al pecado. Un metal puro como lo es el oro, es uno que no se mezcla con otros metales. Ya se me va a terminar la carga del teléfono. Gloria sea el nombre del Señor. Así que hermano, ahí si se corta la señal es porque se me ha terminado la carga del teléfono, hermanos. Estoy teniendo un pequeño problema con mi teléfono celular de que se le está terminando la carga rápidamente. Así que ya solo me queda 5%. Un corazón puro y limpio es uno que no se mezcla con los malos deseos. Ese es un corazón puro y limpio. Es uno que no se mezcla con malos deseos. Gloria sea el nombre del Señor. Perdón, hermanos, vamos a poner a cargar aquí un momentito. Espérese. Gloria a Dios. Perdón, hermanos. Un momentito, por favor. Hoy sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien. Les decía que un corazón puro y limpio es uno que no se mezcla, con malos deseos. Santiago y Juan, que eran discípulos del Señor, no tuvieron un corazón limpio y puro cuando intrigaron para obtener dos privilegios grandes. Ellos querían estar en el trono con Dios, en la cual era mucho pedir.
Y lo dice allí en Mateo capítulo 20 y versículo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y diciéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a su izquierda. Entonces Jesús respondió y dijo, no sabéis lo que pedís, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Cuando los más discípulos escucharon esto, se enojaron contra sus hermanos, contra todos los que estaban pidiendo este privilegio. Entonces viene el Señor y dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. El corazón de estos hombres no estaban siendo dirigidos por el Señor, no estaban siendo dirigidos realmente hacia un buen propósito, porque ellos querían privilegios, ellos querían el trono, ellos querían ser vistos, ellos querían gobernar, estar sobre otros. Y el Señor les dijo, no es así, les dijo el Señor. Dice el Señor, los reyes de la tierra se enseñorean de los hombres, pero aquí entre nosotros no será así, dijo él. Entonces vemos que tuvo un mal deseo. Muchas personas dentro de su ser interior, y esto sucede en el ámbito también eclesiástico de la iglesia, de los privilegios y todo eso. Tengamos muchísimo cuidado dentro del liderazgo, qué tipo de deseos hay en nuestro corazón. Nuestro principal deseo debe de ser glorificar a Cristo. Nuestro principal deseo debe de ser exaltar el nombre del Rey que vive por los siglos de los siglos. No privilegios, no ser renombrados, no, sino todo al contrario, que el único que debe ser exaltado es Cristo Jesús, Señor nuestro. Las acciones, el corazón de una persona es como un jardín. Las acciones y los deseos impuros son como las hierbas malas que hay en ese jardín. Cada uno de nosotros debe limpiar el jardín de nuestro corazón. Debemos arrancar las hierbas malas como la lujuria, como la codicia, como el rencor, como la amargura, etcétera, etcétera. Y todo tipo de pecado que la palabra del Señor nos presenta y nos dice. Cada una de estas al comienzo es pequeña. Como la palabra del Señor dijo el Señor que las pequeñas zorras echan a perder todo el viñedo. Sin embargo, si nos descuidamos en nuestra vida, las hierbas malas echan grandes raíces. Si una persona abona el jardín de su corazón regularmente, será puro delante de Dios. Un corazón limpio, sin mezclarse con la hierba mala. Entonces ese creyente verá a Dios en toda su vida, porque dice la palabra del Señor, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ese tipo de creyente que limpia su corazón con todas estas cosas, cualidades y estos principios que hemos visto a la luz de la palabra del Señor, entonces dice la palabra que tendremos un corazón limpio y veremos a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Finalizo con este texto en Efesios 2:3 que dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero ahora, dice el apóstol Pablo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todo es posible en las manos del Señor. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Gloria sea el nombre del Señor. Allí donde está, si va a hacer ese reconcilio con el Señor, hoy puede hacerlo en esta hora. Hoy puede hacerlo delante del Señor en esta hora. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Ahí está. Si usted quiere en esta hora reconciliarse con el Señor, puede hacerlo en este momento. Allí donde está, voy a orar por usted en esta hora, en el nombre del Señor. Padre eterno, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en esta hora, Padre, por darme el privilegio, Señor, de ser parte de esta bendición. Yo te pido, Señor, por todos aquellos que van a hacer ese reconcilio, Señor, delante de tu presencia.
de aquellos, Señor, que van a recibirte como tu único y suficiente Salvador. Señor, yo te pido, Señor, que ahí donde están, Señor, sean ministrados, sean fortalecidos con el poder de tu presencia, con el poder de tu palabra, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Señor, dígale allí al Señor, y donde está en esta hora, Señor, dígale, me presento delante de tu presencia, con un corazón necesitado de ti, reconociendo que soy pecador, reconociendo que he quebrantado tu palabra. Ahora vengo delante de tu presencia, pidiéndote perdón, pidiéndote misericordia. Señor, limpia mis pecados, borra mis rebeliones, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Dígale al Señor, y el día que tú vengas, quiero irme contigo y gozarme por toda la eternidad. Dígale al Señor, limpia mi corazón, limpia mi mente, y que tu palabra y tu presencia pueda estar siempre en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Bien, hermanos, hemos llegado a la parte final de aquí del mensaje de la palabra del Señor, pero no quiero despedirme sin antes orar por las diferentes necesidades que tal vez usted puede estar pasando en este momento, en el nombre del Señor. Tal vez usted está pasando por una necesidad. En este momento voy a orar por eso. Vamos a orar. Aquí está mi esposa, aquí están mis hijos. Vamos a orar en esta hora. Así que ahí está. Ponga en las manos del Señor esa petición. Para Dios no hay nada imposible. Si es una enfermedad, si es una emoción, si es algo que está, un pensamiento, algo, un deseo pecaminoso que está ahí en su corazón, puede ponerlo en las manos del Señor hoy. Padre eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Señor, yo te pido, Señor, que venga ministrando en esta hora. Que venga ministrando en esta hora, Padre, venga ministrando los corazones, venga ministrando las vidas, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de tu palabra, por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Señor, hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. No sé cuál es su necesidad, póngala en las manos del Señor. ¿Cuál es su necesidad? Hoy póngala en las manos del Señor. Para Él no hay nada imposible. Oh Señor, en el nombre de Jesús, por la unción de tu Santo Espíritu, por el poder de tu palabra, por el poder de tu palabra, Señor, yo te pido que vengas obrando, yo te pido que vengas rompiendo las cadenas, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra, por el poder de la palabra, ahora en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en la palabra del Señor, aleluya. Santo es el nombre de Jesús, santo es el nombre de Jesús. Santo es el nombre de Jesús de Nazaret. La gloria es para el Señor. Oh Señor, ministra el corazón de tu pueblo. Ministra el corazón de tu pueblo. Ministra el corazón de tu pueblo en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Rompa esas cadenas, esos impulsos pecaminosos en esta hora. Esos malos pensamientos puedan ser borrados, puedan ser limpiados en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Por el poder de la palabra, hay poder en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo quema y carboniza, aleluya. Yo te pido, Señor, que venga ministrando los corazones en esta hora. Padre, ahí donde está la necesidad, Señor, venga dando fuerza, venga levantando al debilitado. Venga dando fuerzas al debilitado. Venga levantando al caído, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús. Levanta al caído, Señor. Levanta al caído, levanta al caído. 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Porque hay oportunidad. Hay oportunidad cuando estamos con vida. Hay oportunidad hoy que estamos con vida. Oh Señor, aleluya. Señor, ministra en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, ministra los corazones, llena las vidas, Señor. Mira los corazones afligidos, mira los corazones angustiados, Señor. Sana los corazones enfermos, sana los corazones afligidos. Fortalezca los corazones, Señor, en esta hora.
venga dando fuerzas al debilitado, levanta al caído, rompa las cadenas, rompa los yugos de esclavitud del pecado, en el nombre de Jesús de Nazaret. O rompa esas cadenas, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Oh Señor, mira Señor, yo te pido por esos hermanos que están clamando por su familia, esos hermanos que están clamando por su familia, esos hermanos que están clamando por sus hijos, por sus hijas, por sus nietos. Yo te pido misericordia. Esos hermanos que están clamando por sus padres, Señor, en el nombre de Jesús, obra poderosamente. Envía tu gracia, envía tu bendición, envía tu respaldo, envía, Señor, la respuesta. Envía la respuesta, Padre, de lo alto. Abre puertas de bendición. Abre puertas de bendición, Señor. Que puertas puedan abrirse. Abre las ventanas de los cielos. Derrama la bendición que sobreabunde sobre tu pueblo, sobre la familia, Señor. En el nombre de Jesús, hemos creído en un Cristo poderoso. Hemos creído en el Cristo que resucitó al tercer día. Está a la diestra del Padre. Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Porque nada es imposible para Dios, mi hermano. Nada es imposible para Dios, mi hermano. Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Solo crea su palabra. Crea su palabra. Crea su palabra. Crea sus promesas. Crea a sus promesas. Porque ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Aleluya. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Aleluya. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Oh, aleluya, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Solo medita en la palabra, mi hermano. Solo medita en la palabra, confía en su palabra, confía en sus promesas y Él hará. Confía en sus promesas y Él hará. Él cumplirá. Oh sí, Señor, aleluya. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Señor, yo te pido por los que están enfermos. Yo te pido por los que están enfermos en esta hora. Padre, Dios mío, en el nombre de Jesús, venga dando sanidad en esta hora. Venga ministrando sanidad en esta hora. Porque nada es imposible para el Señor. Nada hay imposible para el Señor. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Aleluya. Oh, la sangre de Cristo tiene poder. Santo es el nombre de Jesús. Oh, aleluya, poderoso es el Señor. Mi alma te alaba, papá. Señor, ministra sanidad, Padre, en esos cuerpos enfermos. En esos cuerpos enfermos, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret, esos cuerpos enfermos puedan ser sanados, puedan ser liberados. En el nombre de Jesús, no importa esa enfermedad, no importa el nombre de esa enfermedad, es más poderoso el nombre de Cristo, el nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Oh, santo es el nombre de Jesús. Poderoso es el Señor. Ministra los corazones, ministra esos triglicéridos, Padre, pueda ser sanado ese cuerpo ahora en el nombre de Jesús. Todo problema en la sangre, esa sangre pueda ser limpia en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, mira ese cerebro, toca ese cerebro, toca ese cerebro, Padre, sana. Quita todo síntoma de tumor, Padre, en ese cerebro. En el nombre de Jesús. Oh, Señor, todo problema de migraña puede ser sanado. En el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra. Esos problemas en la vista, Padre, esos problemas en la garganta, en los pulmones, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, ese ácido úrico, en el nombre de Jesús. Señor, esa osteoporosis, en el nombre de Jesús. Ministra ese calcio, papá, en el nombre de Jesús. Esas articulaciones de esos huesos, Padre, en el nombre de Jesús. Esa planta de esos pies, esos huesos, papá, ahora. Padre, esos problemas intestinales,
Padre, en el nombre de Jesús. Esos problemas intestinales, Padre, ahora en el nombre de Cristo. Oh Señor, Dios mío, toda bacteria en ese estómago, toda bacteria en ese estómago ahora puede ser, Dios mío, ahora, Señor, Dios mío, esa bacteria pueda desaparecer ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra, porque nada es imposible para el Señor. Hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús. El Señor es poderoso para sanar, poderoso para sanar, aleluya. Él llevó clavadas todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Oh Señor, aleluya. Todo problema de diabetes ahora, en el nombre de Jesús, aleluya. Esas personas que están contagiadas, Dios mío, por ese virus, Señor, ahora pueden ser libres, pueden ser sanadas en tu amor, en tu misericordia. Señor, solo tú puedes obrar, solo tú puedes obrar en misericordia. Solo tú puedes obrar en el poder de tu presencia. Señor, las manos de los médicos, Señor, hacen todo lo posible, pero tú haces todo lo que es imposible. Todo lo que es imposible, tú lo haces, Señor, aleluya. Oh, santo es el nombre de Jesús. Por 40 años el Señor, dice la palabra, que envió maná para su pueblo Israel. Por 40 años el Señor alimentó a su pueblo Israel en el desierto. Aleluya. Aún ni su calzado ni su vestuario se desgastó, porque Dios estaba con ellos. La nube de Jehová estaba con ellos, porque donde está la presencia del Señor, allá hay libertad, allá hay sanidad, allá hay liberación. Aleluya. Oh, santo es tu nombre, Señor. Oramos, Señor, y te pedimos, Señor, por nuestro país, El Salvador. Te pedimos misericordia. Extiende tu mano de misericordia, Padre. Tenga misericordia, Padre. Tu palabra dice que tú eres el que hace llover sobre justos e injustos y hace salir el sol sobre malos y buenos. Grande es tu misericordia, que por tu misericordia no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana para con nosotros, Señor. Bendiga tu pueblo, Señor. Bendiga tu pueblo, bendiga tu iglesia, Padre. Ahí en todas las naciones, ahí está tu pueblo, ahí están doblando rodillas, Padre, todos los días, en el nombre de Jesús, pidiendo la fortaleza, pidiendo la bendición. Bendiga a los pastores, Padre, bendiga a los pastores, bendiga a las familias pastorales, bendiga a los misioneros, Padre, en el nombre de Jesús. Bendiga a tu pueblo, bendiga a toda la familia, Padre. Dios mío, provee la bendición para la familia, que esos alimentos estén siempre en esa mesa. Multiplica esos panes, multiplica esa harina, multiplica esos peces, papá. En el nombre de Jesús de Nazaret, hay poder en el nombre de Jesús. Hay promesa de lo alto, pueblo. Hay promesa de lo alto, pueblo. Hay promesa de lo alto, iglesia del Señor. Hay promesa para su pueblo. Aleluya. Oh, santo es el nombre de Jesús. Oh, santo es el nombre de Jesús. Poderoso es el Señor. Oh, maravilloso es el Cristo de la gloria. Oh, mi alma te alaba, Padre. Envía tu bendición, Padre. Envía la bendición para la familia, Padre, en el nombre de Jesús. Guarda la familia, Señor. Tenga misericordia. Envía tu bendición y tu gracia. Provea, Señor, la bendición para cada familia. Bendice a mis hermanos ahí en sus trabajos, ahí en sus negocios. Bendícelos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Guarda su entrar y su salir, Señor. Guárdalo, Señor, que el ángel de Jehová vaya con ellos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, en el nombre de Jesús. Oh, santo es el nombre de Jesús. Bendiga a nuestros vecinos. Bendiga a nuestros vecinos a nuestros alrededores, Señor. Envía tu gracia, envía tu bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, gracias, papá. Oh, gracias, mi Cristo amado. Abre puertas de bendición para tu pueblo. Oh, aleluya. Santo es tu nombre, Señor. Maravilloso, Señor. Gracias. Oh, Dios. Maravilloso, Señor. Gracias. Digno eres, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Padre celestial. Gracias, Señor. Aleluya. Oh, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo de Dios.
celestial. Amén, Señor, y amén.